Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde te encuentras, recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, me adelanto a hacer lo que es tu lectura porque voy a estar ausente lo que es una semana. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Muy bien, antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Observa muy bien las cartas, cariño. Cada imagen, cada símbolo, cada color tiene lo que es un significado. Carta guía, carta consejo para Aries. Carta guía, carta consejo para Aries. Vamos a ver, cariño. Empezamos, corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos, cariño. Siento como que estás aguardando algo. A lo mejor de repente puede ser lo que es una noticia, puede ser de repente una llamada, un mensaje de texto, o estás esperando a una persona especial, cariño, o simplemente estás esperando el momento oportuno para hacer un gran viaje. ¿Por qué no? Porque si tú te das cuenta, Aries, fíjate muy bien, este personaje tiene lo que es un basto que se está sosteniendo, detrás también hay otro basto, y el basto representa lo que es el elemento fuego, en este caso que es tu elemento. Y este personaje está viendo lo que es en el horizonte, como el atardecer, cariño. Y aquí al costado, Aries, está lo que es el globo terráqueo, el mundi, cariño, el mapa mundi. Y al costado tenemos lo que es un carro. No sé si tú lo logras ver, cariño. ¿Qué nos dicen? Que posiblemente este personaje, en este caso tu energía, tú o estás esperando a una persona, o estás de repente aguardando una noticia, un mensaje, una llamada, o quieres hacer de repente un cambio en tu vida. A lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que quiero mudarme, lo que pasa es que quiero cambiar de país, quiero cambiar de aires también. Porque puede ser que muchos de ustedes, cariño, esta situación lo estás viviendo ya desde hace una temporada atrás, hace meses o años atrás. Porque si te das cuenta, este personaje, cariño, está prácticamente sentado lo que es en el suelo. Hay un estancamiento aquí, hay un estancamiento. A lo mejor de repente me dice Richard, lo único que yo estoy esperando, supongamos lo relacionamos lo que es en el amor, es que esta persona tome lo que es una decisión, es que a lo mejor de repente te salga un documento, que esta persona haga un viaje, que esta persona te dé una respuesta, o tú de repente estás esperando que llegue algún tipo de trámite o documento para poder estar cerca de ellos o de ellas. O simplemente estás aguardando un trámite, un documento para hacer un cambio también. Porque yo veo aquí que muchos de vosotros, mi querido Aries, tienen sueños. Hay muchas cosas que a lo mejor te gustaría realizar, pero siento como que te noto un poco estancado, estancada, mi querido Aries. Es importante, Aries, como dice, deja de estar pensando y actúa, cariño, actúa, porque siento que hay un grupo de ustedes también, cariño, que tiene muchas ideas, muchos proyectos en su mente, pero es como que se queda ahí. Cariño, ¿de qué sirve de que tú seas una persona con ideas, con buenas ideas, si al final no lo aplicas? Tienes que actuar, cariño. Actúa, porque aquí veo un estancamiento. Aquí veo que muchos de vosotros posiblemente le cuesta salir de su zona de confort, ya sea de repente por miedo, por temores, o porque a lo mejor de repente, corazón, es algo nuevo para ti. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Pero me hablan de cambios, me hablan de empezar otra vez desde cero, pero tú también tienes que ayudar. Me sale lo que es Capricornio,
me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es Piscis, cierras otra vez con un Virgo, uno más, otra vez Virgo, elemento tierra, cariño. Estás lidiando con personas de elemento tierra muy fuerte. Vamos a ver qué nos dicen iniciales, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. La letra C, la letra S y la letra T, la letra V, la letra H, la letra R, ya está, cariño. Vamos a ver por qué te siento como estancado, estancada. ¿Por qué te siento como que no hay avance? ¿Qué está pasando? Que Dios universo me ayude. Esta carta, lo siento. Siento que para muchos de vosotros, mi querido Aries, es como que tienes esa necesidad de liberación, cariño. Cuando yo te digo esa necesidad de liberación, a lo mejor de repente quieres dejar una relación, quieres dejar de repente una persona, te sientes de repente que esta persona no te da tu lugar, quieres hacer un proyecto nuevo, quieres cambiar de aires, quieres irte a otro país, a otra ciudad, te sientes como envuelto o envuelta a lo que es en la rutina, cariño, en un bucle, siempre la misma historia. Entonces, yo lo que siento, Aries, mira, ahora fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, Aries, me vuelve a salir un basto o una varita. Este personaje, corazón, a pesar que en su entorno todo está seco, porque si te das cuenta es un terreno árido. Este personaje tiene energía, cariño. Este personaje siento como que quiere hacer cosas buenas. Entonces, yo lo que siento, Aries, es importante, corazón, que creas en ti. Me dan a entender que muchos de vosotros posiblemente están como reflexionando, un poco deprimidos o deprimidas, quizás de repente porque una historia se acabó o porque una persona de repente no se pone en contacto contigo, no da señales o no te hace sentir como un rey, como una reina. Pero sin embargo me están diciendo, aunque en tu entorno parezca que todo está perdido, tú tienes una varita, tú tienes un báculo, tú puedes volver a empezar otra vez. Lo que en estos momentos, Aries, te tiene como un poco deprimido, deprimida, tú vas a llegar lejos, cariño. Vamos a continuar, ¿qué más me dicen? Y tenemos aquí lo que es la carta del As de Espadas. Por otra parte, Aries, siento que muchos de vosotros, posiblemente es una semana en la cual me dice Richard, me estará recordando, me estará pensando, esta persona se dará cuenta que lo que ha hecho es incorrecto, es negativo. Esta persona en algún momento me llamará, me escribirá, porque hay un grupo también de ustedes, o quizás todos, en la cual de repente me dice Richard, lo que pasa es que no sé qué pasa que cada atardecer, o cuando amanece, o cuando estoy en mi día a día, me viene el recuerdo de esa relación, me viene el recuerdo de esa persona. Y me gustaría saber si este personaje me piensa, me recuerda, me extraña. ¿Qué está pasando de su vida? Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Aries, si ese personaje te piensa, te recuerda o no. Porque tienes como sentimientos encontrados, cariño. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Yo lo que veo, Aries, entre vosotros hay una distancia muy larga o comunicación cero. Pero siento que muchos de ustedes posiblemente esa conexión o ese recuerdo o esa melancolía que tú estás teniendo en estos días o a partir que tú mires la lectura, no es porque simplemente lo tengas tú, no, es porque también ellos, corazón, te están llamando con la energía, mi querido Aries. En algún momento, Aries, cuando ellos de repente están en un proceso de meditación, de oración, o simplemente le viene un recuerdo o mira algo de vosotros, lo que es en el internet, en las redes sociales, o le viene el recuerdo. Pero esta persona, cariño, también está pensando en ti. Y por eso quizás ustedes llevan una semana en la cual el recuerdo está lo que es a flor de piel. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Pero siento, Aries, que también muchos de ustedes posiblemente hay como un resentimiento. O de repente puede ser que tú me digas, Richard, ¿por qué tú me dices que me recuerda? Es verdad que yo lo siento. Si ellos
sé que actualmente están en pareja. Si ellos cuando tuvieron la oportunidad, pues simplemente me ignoraron. Porque aquí yo veo como un resentimiento, como un recelo, cariño, como un recelo, como que o tú has hecho algo para que ellos se sientan de repente un poco resentidos o resentidas o a la defensiva, o ellos de repente han hecho algo para que tú te sientas también lo que es un poco a la defensiva. Entonces, hay una mezcla, Aries, de amor y odio, se puede decir, ¿vale? Por una parte, yo siento que tú lo recuerdas, pero hay algo en tu interior como que dices, no lo quiero ver, me ha hecho daño, cariño, pero poco a poco, ¿vale? Yo lo que siento, corazón, al margen de lo que ha pasado entre vosotros, siento que ellos o ellas te están recordando, te están pensando. Entonces, la conexión es muy fuerte, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver. Primero, el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta. Armonía de compartir. Adopta la vía de la solidaridad. Abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que cueste comunicarse y practique la armonía de compartir. Entonces, si tú, mi querido Aries, aquí hay muchos grupos de personas. Hay un grupo que posiblemente, cariño, no hay una comunicación porque tú lo has decidido así. Y siento que a lo mejor de repente tú lo estás pensando, lo estás recordando, lo estás soñando. Siento que un grupo de ellos o todos, cariño, necesitan en este momento de tu energía, mi querido Aries. Siento que hay una persona que lo está pasando mal. Siento que el karma posiblemente ha llegado en su vida y necesita de ti. Y quizá de repente esta persona no dice nada, no se queja, porque quizá su conciencia también lo pesa. Pero esta carta, el oráculo, dice compartir, cariño, escuchar, ponerse en contacto con las personas que en estos momentos no hay comunicación. Entonces, ellos, cariño, esa energía que tú sientes de ellos, ¿es por qué? Porque algo está pasando en su vida. Corazón. Te recomiendo que si no quieres ponerte en contacto de una forma directa, busca información y verás que las energías te van a decir que algo está pasando con ellos, que el karma está llegando en su vida, que ha pasado algo muy grave con ellos. Pero no te dicen nada por vergüenza, mi querido Aries. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en respuesta en el tarot egipcio. Tu pregunta, cariño. Tú solamente pregunta lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios universo. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries, cariño. Vamos a ver. Tú solamente toma lo que es tuyo. Siento que esa conexión puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser familia. Lo están pasando mal. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta. La carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta de colgado es un no, puede ser que estás lidiando con otro Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Muy bien, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Solteros y solteras, vamos a preguntar. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, solteros y solteras, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también del 3 de Pentáculos y la carta también del Mundo, Corazón. Siento solteros y solteras, muchos de vosotros van a tener lo que es una invitación, que puede ser para una reunión, para un evento, para una fiesta. Siento que en esa reunión, en ese evento, en esa fiesta, vas a conocer a una persona. La suerte, solteros y solteras. Cariño. Esa persona puede ser una persona que no está cerca de tu zona de confort o de repente es una persona que viene de afuera.
Puede ser mucho de ellos elemento tierra, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Y tenemos lo que es la carta del sol. Van a empezar como amigos, va a haber mucha química, te vas a sentir muy bien con ellos, cariño, al margen del signo. Y veo, corazón, que esto es el principio de algo maravilloso. Entonces, tienes que estar atento, atenta, porque en una reunión, en una invitación, vas a conocer a una persona que no vive cerca de ti. Va a haber química con él o con ella, corazón. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo en economía. Carta guía, carta de consejo, economía. Carta guía, carta de consejo, economía, mi querido Aries. Solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Siento que no estás conforme en un trabajo, siento que a lo mejor de repente no logras tus objetivos. Es importante, cariño, deja de lamentarte y empieza a tocar puertas, ¿vale? Entonces, o si tienes un proyecto y no estás conforme en el trabajo que estás trabajando para otros, tienes que empezar a dar ese gran salto, mi querido Aries. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo. Existen energías, existen personas que a lo mejor de repente, cariño, te hacen como un poco la vida difícil en el trabajo, en el proyecto. Tienes que afrontar esta situación. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, puede ser que tienes algún tipo de choque con una persona de elemento aire. Hay una persona que se cruza contigo o hay una persona que te piensa. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello lacio, castaño, rubio, natural o pintado. Es una persona que se abriga mucho o en el lugar donde vosotros están o ellos está haciendo mucho frío. Veo que esta persona siempre te piensa, pero es como que tiene algún tipo de temor, cariño. La carta también del caballero de espadas, otra vez elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Siento que hay una persona, mi querido Aries, que se pone en contacto contigo, pero puede ser con número oculto. Te dice, hola, ¿cómo estás? Y luego simplemente desconecta o estás constantemente recibiendo llamadas de números ocultos o perfiles falsos, cariño. Es una persona que quiere ponerse en contacto contigo, pero vuelvo a repetir, tiene miedos, dudas, inseguridades. Esta persona puede ser muy trigueño, trigueña, o está muy bronceado o mulato. Le encantan las motos. Puede ser que está viviendo en un lugar, cariño, donde hace fresco, pero veo que también puede ser una isla o un sitio algo desértico, mi querido Aries. Corazón, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Apóyame, una cartita más. Y tenemos lo que es la carta de la rueda. Alguien te va a devolver un dinero que te debía o de repente, cariño, te van a hacer lo que es un préstamo. Elemento tierra. También me dicen, es una semana propicia si a lo mejor de repente quieres comprarte algún tipo de lotería. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo. Comenta, comparte, da un like. Suscríbete. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Sorpresas.